Anótense, la escritura se llama el alfabeto. El alfabeto. Número 2, otro de los datos interesantes va a ser los Juegos Olímpicos. Fíjense, ellos son los iniciadores de lo que fueron los Juegos Olímpicos, que se ha ido desarrollando se va desarrollando cada 4 años. Otro detalle interesante va a ser el caso de el teatro. Anótense, el teatro se ha desarrollado como una de las cosas importantes, avances culturales de esta civilización. Otro dato interesante va a ser la literatura. En el caso de la literatura, quiero que vayamos anotando al ladito de literatura, entre paréntesis, el hombre más importante en el área de literatura, es decir, uno de los más famosos en el caso de los griegos, Homero. Ahí está, Homero. No es el que están pensando, sino que hay un escritor llamado Homero, ustedes ya saben, escribió la Ilíada y la Odisea como más importantes. Otro detalle importante va a ser acerca de los griegos, el caso de la medicina. Y ahí al ladito de medicina, justamente anótense, entre paréntesis también, el personaje principal de medicina, que va a ser Hipócrates. Así se llama el personaje, Hipócrates. Por eso es que en algún momento van a escuchar ustedes que a los médicos se les dice que tienen que cumplir su juramento hipocrático. Justamente viene de este personaje, Hipócrates. Otro detalle interesante va a ser el caso de las matemáticas, anótense. En el área de las matemáticas también tenemos un personaje clave principal. Van a anotarlo entre paréntesis también. El personaje se llama Pitágoras. De ese personaje muy conocido, es decir, en matemáticas ustedes han escuchado seguramente muchas veces ese detalle, Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Entonces, él es el desarrollador de eso, ese teorema tan importante. Otro detalle importante, anótense, también han desarrollado lo que se llama la democracia. ¿Quiénes han desarrollado la democracia? Entre paréntesis también van a anotar ahí al ladito, Atenas. Específicamente, la ciudad de Atenas es el desarrollador de lo que va a ser la democracia. Un ejemplito, los espartanos, por ejemplo, han tenido monarquía, han desarrollado algo que era justamente el gobierno de una sola persona. En el caso de la democracia estamos hablando de una especie de asamblea en la cual se van a ir reuniendo distintos tipos de representantes de las familias griegas alrededor de un año entero, cuyo representante solamente tiene que estar un año. Pasado ese año, pues a la siguiente gestión, vamos a decir, no va a volver a ingresar ese representante, sino va a haber un nuevo representante. Y al subsiguiente año, otro nuevo representante de una familia. Entonces, cada año van cambiando los representantes hasta que al final tenemos entonces lo que se denomina la democracia ateniense. Otro detalle importantísimo, anótense, han desarrollado la arquitectura también. Y otros conocimientos más. Listo, ahí está. Es un detalle importante acerca de los griegos. Vamos con otra civilización que se llama el Valle del Indo. El Valle del Indo. En el caso del Valle del Indo, este se ha desarrollado a partir del año 2500, como están viendo, hasta el año 1700 antes de Cristo. 2500 antes de Cristo hasta el año 1700
antes de Cristo, entonces, se ha desarrollado lo que es el Valle del Indo. El lugar específico donde se ha desarrollado, compañeros, va a ser lo que hoy conocemos con el nombre de Pakistán. Hoy por hoy se llama ese lugarcito Pakistán, por si acaso. Pero hay un detalle interesante. Pakistán al día de hoy no tiene nada que ver con la civilización del Valle del Indo. ¿A qué me refiero? En el caso de China, el lugar geográfico donde ellos se han desarrollado, pues tiene mucho que ver la civilización actual con la civilización antigua de China. Lo mismo Mesopotamia, hemos dicho, es Irak la región, entonces tiene mucha relación con esa cultura. Lo mismo Egipto, lo mismo Grecia, pero en cambio el Valle del Indo, como están viendo ustedes, ha desaparecido el año 1700 antes de Cristo. En la misma antigüedad había desaparecido esta civilización, entonces no tenemos ningún tipo de relación desde la antigüedad con el país de Pakistán, simplemente el lugar geográfico. Está muy cerquita de la India, en realidad como están viendo ahí un lugarcito en color celeste, una línea en color celeste en todo caso, lo que estamos viendo, ese río se llama el río Indo, ni siquiera conocemos el nombre del Valle del Indo. Eso significa que simplemente le hemos colocado, o le han colocado los eruditos en este caso, el nombre de el río por donde avanza esta civilización. Lo que han podido encontrar en este lugar, que es Harappa, Mohenjo-Daro, Mehrar, Lothal, es justamente esto, las excavaciones de estas ciudades antiguas. Se ha podido encontrar al interior de estas ciudades muchos objetos interesantes. Vamos tomando nota de lo que habían encontrado ellos. La cerámica. Cuando decimos cerámica estamos hablando de lo más conocido de las culturas antiguas, que va a ser justamente las vasijas, los vasos, todo tipo de ornamentos, si quieren ustedes, en base a lo que va a ser la arcilla o la tierra. Entonces, eso es lo que se denomina justamente la cerámica. Un segundo detalle va a ser el caso de también juguetes. Se han podido encontrar en ese lugar entonces juguetes. Seguramente, no lo especifican, pero seguramente cerca de esqueletos de niños se habrán encontrado seguramente una especie de muñeco, una especie de ¿cómo se dicen estos? Arcillas tal vez de pequeña estatura, pequeñas estatuillas en todo caso. Entonces, ese es el detallito interesante sobre esta civilización. Otro detalle importante, ha desarrollado también lo que se denomina el trabajo del metal. Anótense. Trabajo del metal. ¿Qué metales habían sabido trabajar ellos, los de la civilización del Valle del Indo? Habían sabido trabajar lo que se denomina el oro, la plata y el bronce, compañeros. Esos tres metales al estilo de los Juegos Olímpicos, oro, plata y bronce, son los tres importantes metales que habían sabido trabajar. También han desarrollado lo que se denomina el comercio internacional. ¿A qué me refiero con el comercio internacional? Se habían encontrado muchos artefactos o muchas cosas que son de Mesopotamia. Eso quiere decir que tanto Mesopotamia como el Valle del Indo han tenido una relación económica muy fuerte en ese tiempo, en la antigüedad. Entonces la compra y la venta o el intercambio, tal vez el trueque, ha sido una de las piezas importantes en la historia de el Valle del Indo. Listo, ahí está. Entonces esos son los detalles importantes acerca de lo que va a ser el Valle del Indo. Otro detallito interesante también, antes de terminar, la escritura, lo que están observando ustedes. Habían desarrollado entonces ellos la escritura, fíjense, es un dato muy interesante la escritura. ¿Por qué motivos es tan importante el caso de la escritura?
por este detallito, compañeros. No se puede saber hasta el día de hoy lo que significa cada una de las imágenes. O sea, nosotros estamos viendo ahí, muchos me van a decir, profe, hay una especie de vaquita ahí dibujado, hay una especie de flecha, 3 líneas, etcétera. Pero en realidad lo que se desconoce es el significado propio de esta palabra, perdón, de esta escritura. Es decir, no se la ha podido descifrar hasta el día de hoy. La gente ve lo que ustedes están viendo, pero en sí no se sabe qué idea es la que nos está dando esta pieza, esta imagen que estamos observando. Si a la vaquita se la puede ejecutar de una forma o a la vaquita se le puede, qué sé yo, contemplar simplemente, no sé, qué idea habrán tenido ellos para poder dibujar esto que se ha hecho en barro cocido. Y por ese motivo tampoco se tiene el nombre de la escritura. De los egipcios, los jeroglíficos, los chinos, el ideográfico, etcétera, pero en este caso no se tiene idea. Ahora, antes de pasar a esto de los griegos, me olvidaba decirles, compañeros, el Valle del Indo. ¿De qué manera ha terminado, es decir, ha dejado de existir el Valle del Indo? Hay dos hipótesis sobre este caso. El primero, anótense, número 1, va a ser por un cataclismo. Por un cataclismo. Ahora, ¿qué es el cataclismo? Les vuelvo a repetir la palabrita, cataclismo. Anótense ahí a un ladito, es un fenómeno natural extremo. Ahí está, les vuelvo a repetir, es un fenómeno natural, pero extremo. Ahora sí, ¿qué es un fenómeno natural extremo en este caso? Ejemplo puede ser sequías. Ahora, las sequías no van a ser de 2 años o de 1 año. Las sequías son extremadamente fuertes, es decir, de 10 años posiblemente, o de más años, de 15, qué sé yo. Entonces, hace que las personas simplemente hayan desocupado el lugar del Valle del Indo y hayan migrado a otros rumbos. Entonces, ahí desaparece la civilización. Un ejemplo. Segundo ejemplo, pues va a ser mediante lo que va a ser el caso de lluvias monzónicas. En esa área, lo que es la India, Pakistán, seguramente hay mucho de lo que es las lluvias monzónicas. Otro puede ser terremotos, sismos, pueden ser también maremotos, como está cerca de un río, posiblemente el río haya inundado tal vez el ambiente, el lugar, después de un terremoto cerca de lo que va a ser el Océano Índico. Hay muchas versiones sobre eso. La segunda hipótesis tiene que ver con invasiones de otros pueblos. Entonces, ha habido posiblemente, dicen los eruditos, un ataque a lo que va a ser justamente estas civilizaciones y ellos van a ir, lamentablemente, ser desplazados hasta otro punto geográfico. Listo. De esa manera terminamos ahora sí el caso del Valle del Indo. Ya habíamos mencionado lo que es Grecia, estamos siendo cronológicamente en este caso. Vamos con la última civilización que va a ser Roma. En el caso de la civilización romana, anótense el año que están observando, yo sé que le están sacando captura también, compañeros, 753 a.C. es entonces el inicio de la civilización romana como cultura. Ahora, la civilización romana está desarrollada en lo que hoy conocemos como el país de Italia, anótense. Ese es el lugar geográfico. Se ha ubicado justamente en el mar Mediterráneo, es decir, en Europa justamente. Muchas de las civilizaciones antiguas han sido en Oriente, Mesopotamia, China y África, pero en este caso ha sido Europa, el imperio entonces romano. Vamos a ir hablando de ese imperio en unos minutitos. Ahí está, la civilización romana. Ahora, ¿cuál es el inicio de la civilización romana? Justamente lo están observando en medio, no sé si se nota ahí, unas letritas justamente, dice etruscos. Ahí en esas civilizaciones, perdón, con esa cultura
se ha ido desarrollando lo que hoy conocemos como la civilización romana. Es decir, les vuelvo a repetir, el origen de la civilización romana es este pueblo, esta cultura llamada etruscos. Entonces, a partir de ahí, se va a ir desarrollando. Ahora, hay un dato muy interesante acerca de los etruscos. El caso de los etruscos, interesantemente, hasta el día de hoy no se ha podido rastrear culturalmente de dónde son. Es decir, no habían sido propiamente europeos. Posiblemente lo sean, pero está la gran duda. Puede que la mayoría de este pueblo hayan sido tal vez del norte de África. Del norte de África, por si acaso, la mayoría son también de piel clara y por ese motivo los europeos son también de piel clara, ¿no? No hay ninguna diferencia abismal entre ellos. O tal vez hayan sido personas de Medio Oriente. No se sabe hasta el día de hoy, interesantemente, de dónde salió los etruscos. Es un dato que muchas veces en cualquier video documental o en cualquier teoría siempre se resalta, por eso les voy comentando ese detallito, compañeros. Otro detalle interesante es el caso de lo que va a ser un poco la historia de de las tres etapas de la civilización romana. La primera, anótense, la monarquía. La monarquía. Ahora, ya habíamos dicho, creo que en algún momento, y si es que no lo hemos dicho, les vuelvo a repetir un poquito, la palabra monarquía significa simplemente el gobierno de una persona. Hemos dicho, mono significa uno y autarquía significa gobierno, el gobierno de uno. Entonces ahí está justamente el dato interesante, el gobierno de uno. Esto quiere decir que simplemente hay un rey, un soberano. Muchos van a hablar en algún caso de Rómulo, por ejemplo, el iniciador de la civilización romana. Rómulo era uno de los reyes antiguos de esta civilización. Ahora, posteriormente, perdón, me olvidaba un detalle. En el caso de la monarquía, esta se ha desarrollado justamente a partir del año 753 a.C., la misma fecha de inicio de la civilización romana. Es decir, con esa civilización y con la monarquía después que comienza esta cultura a desarrollarse como civilizada. Número 2, anótense, la república. En el caso de la república, estamos hablando del año 510 antes de Cristo. Anótense, 510 antes de Cristo. En el año 510 entonces se ha desarrollado esto que se va a denominar justamente la república. Ahora, este dato interesante de la república es un invento de los romanos. Vamos a notar qué significa república. Primeramente vamos con la definición. La definición de república, anótense, es una organización política, económica y social. Les vuelvo a repetir entonces, es una organización política, económica y social. Ahorita vamos a ver los tres aspectos. Antes de pasar a esos tres aspectos importantes, ahí punto aparte lo colocan. Ahora vamos a ver qué significa república en latín. Justamente los romanos hablan latín. Anótense, viene de dos voces del latín que es res, el primerito es res, significa cosa.
La palabra res significa entonces en latín cosa. Y la segunda palabra es pública. La segunda palabra pública no tiene traducción, es decir, ha pasado al castellano de la misma manera. Es lo público, lo que es de todos, no es de alguien en privado, no es particular, sino es para toditos. Público. Y de ahí viene la palabra república, res pública, significa la cosa pública, es decir, es el país, es algo que es público para toditos. Entonces, de esa manera está denominada el nombre de república. Ahora, si vamos a ver la explicación un poquito más concreta, hagan un triángulo, divídanlo en 3, compañeros, y cada uno de esas 3 tiene una función específica. A la cabeza anoten los patricios. Los patricios. Los patricios. Ahora, ¿quiénes son los patricios? Son los gobernantes. Por eso hemos dicho que la República es una organización política. Ellos son los que gobiernan. Y son castas completamente cerradas, compañeros. Castas totalmente cerradas. ¿Qué significa esto? Que en realidad, al ser castas cerradas, no pueden pasar de uno a otro. Ellos, los políticos, los patricios en este caso, van a tener siempre el poder, no van a tener que pasar a lo que va a ser el pueblo. Vamos anotando el segundo en línea del triángulo, la plebe. Número 2, entonces, la plebe. También está en latín, plebe, ¿qué significa? Pueblo significa. El pueblo. El pueblo. Y finalmente, anótense, está el esclavo, la esclavitud. Entonces, fíjense ese detallito interesante ahí, tiene que ver justamente con las 3 partes de lo que se denomina la República. Como hemos dicho, es la organización política, económica y social. Fíjense, la política son los patricios, la organización económica va a ser la esclavitud y finalmente la organización social va a ser el pueblo. Y como hemos dicho, son castas cerradas. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo en ningún momento va a poder llegar a ser gobernante. Solamente tienen que ser obedientes, nada más. Listo. De esa manera entonces se ha ido desarrollando lo que va a ser la República. Vamos con la tercera etapa de lo que va a ser la civilización. Anótense justamente el Imperio Romano. El Imperio Romano. El Imperio Romano se ha creado el año 27 antes de Cristo. 27 antes de Cristo. Ahora, interesantemente es el 27 antes de Cristo en cuanto a años, pero por si acaso les puedan preguntar en cuanto a siglos. Anótense el siglo I antes de Cristo. Siglo I antes de Cristo. Ahí está. Entonces lo que tenemos ahí es el inicio del Imperio Romano, puede ser en años o puede ser en siglo. En cualquiera de las 2 versiones les van a preguntar, compañeros. Ahora, como están viendo, el Imperio Romano va a ser justamente un imperio extensísimo como el que están viendo ustedes, desde lo que va a ser España en la parte norte, desde lo que es Gran Bretaña o lo que es Inglaterra hoy por hoy,
En la parte sur están observando justamente los países de África. Está Argelia, está Túnez, está Marruecos, está Egipto. Ha tomado Egipto, fíjense. También ahí aparece Grecia. Ha tomado Grecia, el Imperio Romano. Ha tomado gran parte de lo que hoy es Turquía, lo que es Jerusalén, Israel, Siria, la Mesopotamia. Son sectores que había ido tomando el Imperio Romano. Este Imperio Romano que están observando, más adelante vamos a poder observar, se ha dividido en dos partes geográficas y cada una va a comenzar el inicio y la finalización de una edad en la Edad Media y en la Edad Moderna. Les cuento un poquito acerca del Imperio Romano, ¿ya? Para que tengan este dato importante. El primer emperador del Imperio Romano se llama Cayo Julio César Octavio. Cayo Julio César, otra vez les vuelvo a repetir, Cayo con Y de yoyo, Cayo Julio César Octavio. Cayo Julio César Octavio. Entonces, él había sido el primer personaje en tomar el poder del Imperio Romano. Les comento un poquito a modo de descanso. Lo que ha sucedido es que hace muchos siglos atrás, antes del siglo I antes de Cristo, ha habido peleas entre el pueblo y lo que va a ser los patricios. Algunos habían tenido la idea de entregar más tierras al pueblo, caso que muchos patricios no han querido. Han asesinado a muchas personas en realidad que trataban de dar tierras a los campesinos y lamentablemente va pasando muchos siglos y van a volver nuevamente a haber convulsiones en lo que va a ser la república por el otorgamiento de tierras. Esto llega hasta un punto en el cual este personaje que les mencioné, Cayo Julio César Octavio, va a dar una especie de golpe de estado, si quieren ustedes, a los patricios. Les da un golpe de estado. Eso significa que él va a ser el primer dictador de la república y eso hace que justamente el personaje se posesione como nuevo líder de Roma y posteriormente él va a crear este imperio. Al inicio el Imperio Romano no va a ser de ese tamaño como están observando, simplemente va a ser la ciudad de Roma en Italia, pero va a ir extendiéndose un poco en magnitud en Italia. Posteriormente va a tener una guerra con Cartago, que va a ser uno de las culturas en África, las va a derrotar y poco a poco va a ir tomando posesión de las tierras de África, hasta tal punto que también en el caso de Europa va a ir tomando más territorio y va a empezar a crecer hasta tomar el tamaño que están observando. Ahora, hay un detalle interesante, el personaje Cayo Julio César Octavio, que va a ser el primer emperador, al ser posesionado como emperador, pues se va a cambiar de nombre. ¿Cuál va a ser su nuevo nombre? Anótense, Augusto César. Augusto César. Entonces, ese es el nuevo nombre. Muchos habrán escuchado seguramente por videos tal vez la vida de Jesús y habrán escuchado justamente ahí que Augusto César ha desarrollado un censo para Belén, etcétera, ¿no? Entonces ahí justamente se ve el nombre de este personaje principal. Listo, vamos con los avances culturales de lo que fue Roma, la civilización romana allá en Europa. Anótense este primer detallito, vamos a avanzar con lo importante, con lo interesante, por decir así. A partir del año 72-80 después de Cristo, fíjense, del 72 al 80 después de Cristo, ojo, les vuelvo a hacer recuerdo, después de Cristo, dice ahí. Es una de las pocas fechas que les voy a mencionar después de Cristo. La mayoría, o completamente todo lo que les mencioné, es antes de Cristo. Los romanos han creado esto que se llama el anfiteatro Flavio, o conocido en el mundo como el Coliseo Romano. Y para nosotros los cristianos es llamado como el Circo Romano. Ahí está. Entonces,
Esta es una de las piezas arquitectónicas que tiene hasta el día de hoy Italia. Vamos con el número 2. Justamente la escritura latina. La escritura latina. Ahí está, la escritura latina. Vamos con otro detallito. Va a ser los acueductos. Los acueductos. ¿Qué son los acueductos? Pueden colocar ahí. Son canales de agua. Es decir, son distintos tipos de canales de agua que se han desarrollado desde lo que es el caso de ríos hacia las casas de los senadores, a la casa de los gobernantes. Ahí está. Otro de los detalles interesantes también va a ser el caso de los caminos. Van a crear caminos. ¿De algún compañero está su micrófono encendido, compañeros? A ver, fíjense. Listo, ahí está. Ese es el detallito entonces, compañeros, de lo que va a ser la civilización romana. Y con esto hemos terminado entonces el caso de la Edad Antigua. Solamente de la Edad Antigua. Tenemos 20 minutos más. No se vayan del grupo por si acaso, compañeros. La mayoría de los compañeros siempre se va cuando dejo de compartir, no sé por qué motivos. Vamos a continuar